Buenas tardes, queridos compañeros. Vamos a hablar en este video sobre los indicadores económicos. Mi grupo está conformado por Jonathan Camilo Fonseca, Brian Arley Hernández y quienes habla Cristian García. Bueno, aquí podemos ver en la diapositiva sobre el tema que nos quiere decir que se trata del PIB real y el PIB nominal. ¿Qué es el PIB? Primero que todo, es el Producto Interno Bruto. El PIB real se refiere a la producción de bienes y servicios valuados a precios constantes y el nominal se refiere a la producción de bienes y servicios valuados a precios actuales. Otra característica del PIB real se calcula utilizando los precios de un año base seleccionado. Para calcular el PIB real, el país debe determinar cuánto ha cambiado el PIB por la inflación desde el año base y dividir la inflación de cada año. El PIB nominal habla de la que se obtiene multiplicando los correspondientes precios y cantidades de cada año. Y otra característica del PIB real se refiere que se obtiene multiplicando las cantidades de cada industria por los precios de año base. El deflactor del PIB. Bueno, como bien sabemos, el PIB, el Producto Interno Bruto, en el nominal no refleja tanto las cantidades de los bienes y servicios que está produciendo la economía como en los precios de esos bienes y servicios. En contraste, al mantener los precios constantes en los niveles del año base, el PIB real solo refleja a las cantidades producidas. Y a partir de estas dos estadísticas, podemos calcular una tercera, llamada deflactor del PIB, que solo refleja los precios de los bienes y servicios. Aquí podemos encontrar la fórmula del deflactor del PIB. Se calcula de la siguiente manera. Deflactor del PIB igual a PIB nominal sobre PIB real por 100. La tasa de inflación. Los economistas utilizan el término de inflación para describir una situación en la cual el nivel genera los precios de la economía. Está aumentando. La tasa de inflación es el cambio porcentual en alguna medida de nivel de precios de un periodo al siguiente. Utilizando el deflactor del PIB, la tasa de inflación entre 2 años consecutivos se calcula de la siguiente manera. Tasa de inflación del año 2 igual al deflactor del PIB del año 2 menos el deflactor del PIB del año 1 sobre el deflactor del PIB del año 1 por 100. ¿Cómo se calcula el índice de precios al consumidor, el IPC? Bueno, para empezar se siguen los siguientes pasos. El primero es fijar la canasta, es decir, determinar cuáles son los precios más importantes para el consumidor tipo. El segundo, encontrar los precios. Se deben encontrar los precios de cada uno de los bienes y servicios de la canasta en cada punto del tiempo. Tercero, calcular el costo de la canasta. Se deben utilizar los datos de los precios para calcular el costo de la canasta de bienes y servicios en diferentes épocas. Cuarto, elegir un año base y calcular el índice. Acá se debe designar un año como el año base, el parámetro contra el cual se comparan otros años. Bueno, y la fórmula sería que una vez que se elige el año, el índice se calcula de la siguiente manera. El índice de precios del consumidor es igual al precio de la canasta de bienes y servicios en el año actual sobre el precio de la canasta en el año base por 100. Bueno, para calcular la tasa de inflación del IPC, calcular la tasa de inflación, utilizar el índice de los precios del consumidor para calcular la tasa de inflación, que es el cambio porcentual del índice de precios con respecto al periodo anterior. Es decir, la tasa de inflación entre 2 años consecutivos se calcula como sigue. Bueno, aquí la ecuación sería la tasa de inflación en el año 2 es igual al IPC del año 2 menos el IPC del año 1 sobre el IPC del año 1 por 100. El índice de precios del productor del IPP. A medida del costo de la canasta de bienes y servicios que compran las empresas. Mide el costo de una canasta de bienes y servicios que compran las empresas en lugar de los consumidores, debido a que las empresas finalmente transfieren los costos a los consumidores en formas de precios más altos. A menudo se cree que los cambios en el índice
de precios al productor son útiles para predecir los cambios en el índice a precios del consumidor. El índice de precios al productor, IPP, este nos habla de que se calcula realizando las encuestas directas en los productores sobre los productos de la canasta. Para calcular el índice se toma el año base y comparar con las fechas actuales. Con esto se define la variación de los precios, dando como resultado el porcentaje de crecimiento o decrecimiento de los precios. Indexación de IPC e IPP. Como acabamos de ver, los índices de precios se utilizan para corregir los efectos de inflación cuando se comparan las cifras monetarias de los diferentes años. Este tipo de corrección aparece en los diferentes lugares en la economía. Cuando por la ley o por contratos de cierta cantidad en dólares se corrigen, automáticamente por los cambios en el nivel de precios, se dice que la cantidad está indexada a la inflación. La indexación también es una característica de muchas leyes. Por ejemplo, los beneficios de seguridad social, ajustados cada año para compensar a los adultos mayores por los incrementos de precios. Tasa de interés nominal y tasa de interés real. En la nominal, la tasa de interés, como usualmente se reporta sin ajustes por los efectos de inflación, y en la real, la tasa de interés ajustada por los efectos de la inflación. La tasa real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. PIB per cápita. Aquí la composición del PIB de Estados Unidos en 2009. En el año, el PIB fue más de 14 billones de dólares. Al dividir este número entre la población de ese país en 2009, de 307 millones de personas, se obtiene el PIB por persona, a veces llamado PIB per cápita. Es lo mismo. En 2009, el ingreso y el gasto del estadounidense promedio era de 46.372 dólares. Bueno, lo anterior fue un ejemplo de cómo hallar el PIB per cápita o por persona. Este se calcula dividiendo el PIB total por la cantidad de habitantes de la economía, como en el ejemplo anterior. Producto Interno Bruto, PIB. El Producto Interno Bruto, PIB, es el valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado. Sus componentes son consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas. La medición del Producto Interno Bruto. Para comprender la forma en la cual la economía está utilizando sus recursos escasos, los economistas estudian la composición del PIB entre varios tipos de gasto. Para hacer esto, el PIB, que notamos como Y, se divide entre 4 componentes: consumo, inversión, compras del gobierno y exportaciones netas, que es igual a la siguiente fórmula: Y es igual a C más I más G más X sobre N. C es consumo, I es inversión, G es compras del gobierno y XN es exportaciones netas. El Producto Interno Bruto, el Producto Interno Neto es el producto indicador que mide el valor de los bienes y servicios finales generados en un país durante el periodo de tiempo determinado, una vez han sido destacadas las depreciaciones del stock de capital. El Producto Nacional Neto, PNN, una característica es el ingreso total de los residentes de una nación, PNB, menos las pérdidas debidas a la depresión. Otra de las características, la depresión es el uso y el desgaste de las existencias de equipo y estructuras de la economía, como la oxidación de los camiones y el hecho de que las computadoras se vuelven obsoletas. En las cuentas de ingresos nacionales preparadas por el Departamento de Comercio, la depreciación se llama consumo de capital fijo. El Producto Nacional Bruto, PNB, es el ingreso total ganado por los residentes permanentes de una nación, llamados nacionales. Difiere el PIB al incluir el ingreso en nuestros ciudadanos ganan al extranjero y al excluir el ingreso de los extranjeros que ganan aquí. Por ejemplo, cuando un ciudadano canadiense trabaja temporalmente en los Estados Unidos, su producción es parte del PIB de Estados Unidos, pero no es parte del PNB de Estados Unidos. En parte del PNB de Canadá. Para la mayoría de los países
como Estados Unidos, los residentes internos son responsables de la mayor parte de la producción nacional, por lo que el PIB y el PNB son bastante parecidos. El ingreso nacional. Ingreso nacional es el ingreso total ganado por los residentes de una nación en la producción de servicios y bienes y servicios. Es casi idéntico al Producto Nacional Neto. Estas dos medidas difieren debido a la discrepancia estadística que se origina debido a los problemas en la colección de datos. El ingreso per cápita es el ingreso por habitante. Es el resultado de la razón entre el producto total de un país en un determinado año y su número de habitantes. La tasa de crecimiento de la población. Aquí se muestran los cambios en el tamaño de cualquier población. Son el resultado de tres fenómenos que ocurren a través del tiempo: los nacimientos, las defunciones y la migración. Por tanto, para analizar el comportamiento de la población se puede partir a través de que ésta, en un momento dado, P1 es igual a la población en un momento inicial, P0, más los nacimientos, N, menos las defunciones, D, y más el efecto neto de la inmigración, IN, y la emigración, EM, ocurridos entre esas dos fechas. Bueno, esta expresión puede escribirse de la siguiente manera: P1 es igual a P0 más N menos D más IN menos EM, todo con las siglas que he dicho anteriormente. Tasa de crecimiento de la población. De esta forma se destaca el hecho de que el aumento o disminución de la población resulta de su expansión vegetativa, representada por el primer paréntesis de la derecha, y de los fenómenos migratorios resumidos en el segundo paréntesis. Si las fechas de comparación utilizadas como periodos 0 y 1 corresponden a los 2 años sucesivos, la ecuación anterior puede expresarse en términos de tasas anuales. Por tanto, la tasa de crecimiento de la población, TCP, es igual a la tasa de crecimiento vegetativo, TCB, más la tasa de migración, TNM, todas expresadas en términos anuales por cada 1000 habitantes. Bueno, la tasa de crecimiento de la población, podemos encontrar primero que todo la ecuación, que sería TCP igual a TBN menos TBM más TNM. Así, la tasa de crecimiento de población TCP equivale a la diferencia entre la tasa bruta de natalidad TNB a la tasa bruta de mortalidad TBM más tasa neta de migración TNM, expresadas todas por cada 1000 habitantes y por año. La tasa natalidad se define como el número de nacimientos registrados por cada 1000 habitantes en un tiempo determinado, normalmente un año. Tasa de mortalidad se mide el número de muertos en general o por causa específica. Una población da escalada al tamaño de la población por unidad de tiempo. La tasa de mortalidad, para facilitar la comparación entre poblaciones diferentes, utiliza la tasa de mortalidad estandarizada según la ajustada por la TSM. Se define como la tasa de mortalidad que tendría la población si su estructura por edades fuera una población estándar. El ajuste puede hacerse sobre otras variedades, tales como la raza y posición socioeconómica. La tasa de mortalidad estandarizada no es otra cosa. La TBM calcula a partir de la TMM que estudiamos en el capítulo 1. Una estructura poblacional predeterminada que usualmente se toma un patrón internacional. La ecuación que podemos ver aquí es TSM igual a el símbolo de suma, creo, y TME1 P sobre P, donde P sobre P es la participación de cada grupo de población en la población total según el patrón internacional. El PEA, la población económicamente activa. PEA es la cantidad en edad del trabajador que está ocupado o buscando empleo. Se calcula como el cociente entre la población económicamente activa y la población total expresada en términos porcentuales, por eso se multiplica por 100.
TBP. Para medir el tamaño relativo de la fuerza del trabajador se utilizan las tasas de participación. Si la comparación se hace entre el PA y la población total, PT, se obtiene la tasa bruta de participación TBP. El TBP igual a PA sobre PT por ciento. TGP. Nótese que la tasa bruta de participación se encuentra afectada por la inclusión en el denominador de la población menor que no tiene edad para trabajar. Si la comparación se establece entre el PA y la población de edad del trabajador, se refiere a un indicador que conoce el nombre de tasa global y participación TGP. La fórmula es TGP igual PA sobre P por ciento. TD, puesto que la PA constituye la oferta de trabajo, es la base de comparación más usualmente utilizada para medir el tamaño relativo del desempleo. Así, la tasa de desempleo TD se define como la proporción de la fuerza de trabajo que encuentra desocupada, donde D representa el número de desocupados, por lo cual TD es igual a la D, o sea, los desocupados, sobre PEA por ciento. TO. De otra parte, si las tasas de participación son una medida del tamaño relativo de la oferta laboral con respecto a toda la población o en relación con la población en edad de trabajar, por analogía debería tenerse una medida del tamaño relativo de la demanda laboral, como el porcentaje entre los ocupados y la misma población de referencia. Si la comparación se hace entre los ocupados y la población en edad de trabajar, se tendrá la siguiente tasa de ocupación, TO. TO, tasa de ocupación, es igual al O, número de ocupados, sobre PET por ciento. La curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una forma gráfica de mostrar la distribución de la renta en una población. En ella se relacionan los porcentajes acumulados de población con porcentajes acumulados de renta que esta población recibe. Esta se calcula por el promedio de los ingresos, haciendo la sumatoria total y luego dividiendo entre la cantidad de la muestra. Posteriormente se establece el porcentaje del ingreso que le corresponde a cada grupo de ingresos iguales, comenzando por el menor de ellos. El coeficiente de Gini. El coeficiente de Gini es el método más utilizado para medir las desigualdades salariales y es una herramienta analítica que suele emplearse para medir la concentración de ingresos entre los habitantes en una región o un periodo de tiempo determinado. El coeficiente de Gini se calcula como el cociente entre el área comprendida entre el diagonal de perfecta igualdad y la curva de Lorenz, el área A en el área del gráfico sobre el área B más B. El índice de precios de Las Peyres son las cantidades ponderadas por los precios de periodo base. Como se puede observar, por la última igualdad de las expresiones anteriores, el índice de Las Peyres se puede expresar como una medida aritmética ponderada y índices simples de cantidades. El índice de precios Pache, media agradativa de cantidades ponderadas por el precios de periodo corriente. También el índice de Pache se puede expresar como media aritmética ponderada de índices simples de cantidades. Muchas gracias por su atención.